Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Dice así la palabra del Señor: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiero en esta mañana hablar acerca del tema la renovación espiritual. La renovación espiritual. Aquí el apóstol Pablo nos habla de el hombre interior y nos habla de la renovación día a día. El ser humano fue creado de una manera tan especial que Dios estableció que sus células se fueran renovando día tras día. De tal manera que, según dicen los científicos, cuando transcurren 15 años de nuestra existencia, ya todas las células que teníamos cuando nacimos han sido renovadas en un 100% completamente. Hay una renovación completa. Y si nosotros pensamos en el primer hombre que Dios creó, a Adán, Dios lo creó para que viviera perpetuamente. Es decir, que si el pecado no hubiese introducido la muerte en el mundo, nuestro cuerpo sería renovado continuamente. De manera que cuando llegáramos a la edad plena de 30 años, nos mantuviéramos ahí jóvenes, sanos y fortalecidos. Ese era el propósito de Dios, porque hay una renovación constante. Pero en esta mañana queremos hablar de la renovación espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. De esta misma manera como nuestro cuerpo se regenera, se rejuvenece, nosotros espiritualmente hablando también debemos renovarnos. ¿Por qué motivo? Para estar sanos, para estar saludables, para tener vigor, para tener fuerzas, hablando espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no es una opción, es una necesidad que nos renovemos día tras día en el poder del Espíritu Santo. Digamos gloria al Señor Jesús. En esta mañana quiero mencionar 5 aspectos acerca de la renovación. Debemos renovarnos en el entendimiento, debemos renovarnos en nuestras fuerzas, debemos renovarnos en la fidelidad, debemos renovarnos en la posición que Dios nos ha dado y también debemos renovarnos en los dones y talentos que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hablemos de la renovación del entendimiento. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. También dice Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta renovación del entendimiento es la que nos permite entender y comprender la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene 3 características: es buena, es agradable y es perfecta. Porque aquí todos somos testigos
que Dios siempre quiere lo mejor para nuestras vidas, aunque en algún momento lleguemos a pensar que es difícil, que lo que nos sucede a veces no lo entendemos, pero la voluntad de Dios en primer lugar es buena, amén. En segundo lugar, la voluntad de Dios es agradable. Cuando nosotros vivimos según la voluntad de Dios, cuando nosotros nos dejamos dirigir por Él, sucede lo que dice el Salmo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Bendito sea el nombre del Señor. Y la voluntad de Dios es perfecta porque es el mejor camino por el cual tú puedes andar. Es la mejor decisión que tú puedes tomar. Es lo mejor que Dios tiene reservado para tu vida, porque Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está en las manos del Señor. Entonces es necesario renovarnos en cuanto a nuestro entendimiento, la forma de pensar. Dice la palabra de Dios que no debemos hacer la voluntad de la carne ni de los pensamientos, hablando acerca del hombre cuando está en la vanidad de la mente. Pero yo creo que el estar aquí en la iglesia del Señor es porque Él ha puesto en nuestra mente unos nuevos pensamientos, unos nuevos deseos, una forma diferente de ver la vida, porque el Señor ha producido una renovación en el espíritu de nuestra mente. Quizás las personas, cuando no han experimentado esta renovación, no comprenden muchas de las cosas que suceden en nosotros. Para muchos es una carga el aportar económicamente para la obra de Dios, pero cuando Dios renueva su entendimiento, puede comprender que la mejor inversión, que la causa más honrosa, más digna, es la obra del Señor aquí en la tierra a favor de este mundo perdido. Digamos gloria a Dios. Entonces Él tiene ese poder de cambiar, de renovar nuestro entendimiento, el espíritu de nuestra mente. Digamos gloria a Dios. Y es que dice renovaos, sino transformaos, dice la palabra. No os conforméis, otra versión dice, no amoldéis a este siglo, a este mundo. Día tras día somos bombardeados con pensamientos diferentes, teorías, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Por lo tanto, es muy indispensable la renovación en el espíritu de nuestro entendimiento para que nosotros podamos dar respuesta a todo aquel que demande, que pregunte acerca de nuestra fe. Es indispensable nosotros tener la palabra ungida, respaldada por Dios, que proviene de una mente renovada en el Espíritu Santo. Digamos gloria al Señor. Así que en esta mañana tenemos una primera invitación a cambiar los pensamientos. Hay personas que por situaciones que le han sucedido en esta vida, dejan que en su mente se aniden pensamientos en contra de Dios, terminan resintiéndose contra Dios por de pronto alguna situación, una enfermedad, de pronto el padecimiento de un ser querido. Pero el Señor, cuando renueva los pensamientos del hombre, le permite entender su voluntad y puede también comprender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
perfecta. Digamos gloria a Dios. La renovación de nuestro entendimiento. Otro aspecto de la renovación es de nuestras fuerzas. Isaías capítulo 40 versos 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué el Señor puede decir que no nos vamos a cansar, que no nos vamos a fatigar, que Él nos puede fortalecer? Porque ya en los versos anteriores Él está dando la razón. No habéis oído, no habéis sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual no desfallece ni se fatiga con cansancio. Si hay un Dios que no desfallece, si hay un Dios que no se fatiga, si hay un Dios que no se cansa, es el Dios que tiene esta iglesia y tiene poder, tiene autoridad para fortalecernos a todos los que estamos aquí en esta mañana. Digamos gloria a Dios. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que en esta mañana hay fuerzas de parte de Dios. Como dice el escritor a los hebreos, así que levantad las manos caídas y enderezad las rodillas paralizadas. En esta mañana Dios puede dar libertad para que levantemos nuestras manos en adoración, una renovación de nuestra adoración a Dios. Dios puede renovar nuestras rodillas para que se doblen delante de su presencia y seamos renovados en nuestra oración al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Qué importante es esta palabra de parte de Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Una renovación de nuestra fidelidad. Cuando David pecó contra Dios, cuando adulteró con Betsabé, la mujer de Urías, uno de los miembros del ejército de Israel, él le falló al Señor y Dios mandó un profeta que se llamaba Natán y le declaró el pecado que él había cometido. Después de esto, David reconoció su pecado y él necesitaba ser renovado, porque la palabra de Dios registra que ya David no sentía el gozo de la salvación, es decir, había perdido la seguridad que tenía en Dios de que él era salvo. También había perdido la libertad de abrir sus labios para publicar la alabanza al Señor. Y David comienza a buscar esta renovación espiritual y es cuando encontramos lo que dice el Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Otra versión dice, renueva un espíritu fiel. Entonces David necesitaba una renovación de su fidelidad a Dios, porque Dios lo había puesto como rey de Israel. Dios siempre había estado con David. La palabra de Dios registra que Dios estaba con él, pero había pecado, había fallado y necesitaba ser renovado para sentir nuevamente ese gozo
inefable de la salvación y esa libertad para abrir sus labios y publicar su alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios en esta mañana está enviando esta palabra. No sabemos quién esté pasando por esta misma condición de David, pero tú también puedes levantar un clamor y decir estas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Digamos gloria a Dios. Aquí está el Señor que tiene poder y autoridad para renovar nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Una renovación de nuestra posición. El Salmo 103, verso 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La Biblia dice que cuando el hombre no ha sido transformado por Dios, es una persona que aunque está viva físicamente, espiritualmente está muerta en delitos y pecados. Pero cuando escucha la palabra de Dios y en su ser se produce un nuevo nacimiento, es cuando aparece ese hombre interior que se renueva de día en día. Y de esta manera, dice la palabra de Dios, cuando una persona es transformada, dice que Dios lo resucita espiritualmente y lo coloca en una posición de privilegio, porque dice que hemos sido resucitados juntamente con Cristo y estamos en lugares celestiales. Podemos estar aquí en la tierra físicamente, pero espiritualmente para con Dios estamos en lugares celestiales. Podemos creer esto porque la Biblia también dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios tiene el poder de hablar de las cosas que no son como si fuesen. En la presencia de Dios, en el conocimiento anticipado de todas las cosas, ya usted y yo que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, para Dios estamos allá en su presencia, en lugares celestiales. Y solamente Dios tiene la capacidad de hablar de estas cosas porque Él vive en un eterno presente. Cuando Dios se le manifestó a Abraham para cambiarle el nombre, Él le dijo: tu nombre ya no será más Abraham, sino Abraham, que significa padre de multitudes. Un hombre que era casi de 100 años, que su esposa nunca había concebido por la esterilidad. Dios, hablando en forma profética, le dijo: tú serás padre de multitudes. Y dice la palabra de Dios que Abraham se inclinó y lloró delante de Dios, que cómo era posible esto, si ya, como dice el escritor a los hebreos, su cuerpo era casi muerto. Pero estamos hablando en esta mañana del Dios de los imposibles, el cual no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y Dios lo que promete lo cumple. Y efectivamente Abraham fue padre de multitudes, y Sara concibió aún fuera del tiempo de su edad, porque estamos hablando aquí del Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una renovación de nuestra posición, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Las águilas tienen una característica que prácticamente están renovando su plumaje día a día. Y en el transcurrir aproximadamente de un año ya han cambiado todas sus plumas, de manera que sus alas están completamente renovadas.
Y esta es una necesidad porque esta es un ave que vive en las alturas y para permanecer en esos lugares necesita de esas grandes alas para remontarse hasta esos lugares de gran altitud. Eso nos dice, hermanos, también lo que mencionaba al principio, que tenemos una necesidad constante de renovación. Si queremos conservar esa posición en la que Dios nos ha puesto, no tenemos una opción de diferente, sino de renovarnos para permanecer en esos lugares celestiales. Así que en esta mañana este mensaje es para nosotros, la importancia de la renovación espiritual. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabado su nombre. También el quinto aspecto de la renovación es en cuanto a los dones y los talentos. Dice segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Una renovación de los dones y talentos que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo le da una serie de amonestaciones a Timoteo, quien era un pastor joven que estaba iniciando su ministerio, y también le dice estas palabras: ninguno que milita se enreda con los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y también le dice: pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué nos ha dicho esto? De que a pesar de que tenía ese llamado, Timoteo, parece ser que a veces lo afectaba el temor, la timidez. También da a entender esta carta que cuando él veía que el apóstol Pablo, que era su maestro, estaba en la cárcel, eso como que también le afectaba a Timoteo. Pero Pablo decía: no te preocupes que yo esté en esta cárcel, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sigue cumpliendo tu ministerio. Siempre esas eran las palabras del apóstol Pablo para Timoteo, que tenía este llamado de parte de Dios de ser un ministro del evangelio. Por eso era necesario una renovación, por el cual te aconsejo que avives, que renueves el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti. Todos aquí en la iglesia que hemos iniciado en el servicio de Dios, no somos ajenos que hay momentos en nuestra vida que deseamos renunciar al servicio a Dios por X o Y motivo, por cualquier circunstancia. Pero es aquí donde entra la importancia de la renovación en este llamado de Dios, de renovar, de avivar, para perseverar en este propósito. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque ¿quién es el que nos ha llamado? El que nos ha llamado es el Todopoderoso, amén. Dice, por tanto, dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Cuando el Señor nos envía es porque Él tiene la autoridad, es porque Él es el Todopoderoso, es porque Él puede respaldarnos. Y por esas razones es quien nos envía. ¿Y qué investidura tenemos nosotros para cumplir el ministerio? Dios ha derramado del poder de su Santo Espíritu sobre nuestra vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra.
Así que en esta mañana también nosotros podemos renovarnos en ese llamado, en esos dones y talentos que Dios nos ha dado. Quizás también podamos mencionar aquí lo que le sucedió a Jeremías. Cuando se vio en circunstancias difíciles, él dijo: yo no voy a hablar más en el nombre del Señor, ya no me voy a acordar más del llamado que Dios me ha hecho. Sé que el Señor me llamó aún desde el vientre de mi madre. Jeremías fue llamado con un llamamiento especial y cuando quiso renunciar, ya sabemos que él sintió una experiencia maravillosa, un fuego que quemaba sus huesos. Y cuando sintió esa presencia maravillosa, él recobró fuerzas, él fue renovado y tuvo ánimo para continuar. Y fue cuando expresó esas palabras: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que en esta mañana, mis hermanos y amigos que nos escuchan, estamos hablando de la renovación espiritual, de renovarnos día tras día, porque es la única manera de mantenernos en la posición de Dios que Dios nos ha puesto. Entonces, para nosotros Dios quiere renovar nuestra alabanza. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, quiere renovar nuestra adoración. Levantad las manos caídas. El Señor quiere renovar la seguridad de nuestra salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. El Señor quiere renovar nuestra fidelidad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.